Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de las entrevistas de Cometa Sonoro. Hoy vamos a entrevistar al grupo Sunspoke, que vienen de Castellón, y esta noche van a tocar aquí en el 16 toneladas junto con Sofía y junto con Demo Rally. Ahora mismo están haciendo aquí una prueba de sonido y bueno, antes del concierto vamos a entrevistarles, a ver qué nos cuentan. Seguro que nos tienen que contar cosas muy interesantes, así que allá vamos. Sí. Hola Sonorers. Hola Sonorers. Cometa Sonorers. Hola Cometa Sonorers. Estamos aquí en una entrevista maravillosa con ruido blanco de aire acondicionado y prueba de sonido de Demo Rally. Somos Sunspoke y esperamos que os guste nuestra entrevista / podcast. La primera pregunta que tengo para vosotros es que os introduzcáis como grupo. Contar un poquito sobre vosotros. Sunspoke fue un proyecto que empecé cuando tenía como 16 años, quería hacer música y hacía música, pero luego dije, pero es que quiero que haya gente tocando conmigo. Y ahí fue cuando conocí primero fue Ferran, primero fue Mateo, pero Mateo ya no está en Sunspoke, pero el primero de aquí fue Ferran. Y hablé con Ferran y Ferran dijo, vale, sí. Y luego tuvimos a un bajista, y luego ese bajista se fue, entró Andreu, luego se fue el guitarrista que teníamos y entró Nelo. Eso es todo. La verdad que se os ve una agrupación potente y bueno, habéis contado un poco quiénes habéis sido, pero me gustaría saber cómo empezasteis, cómo empezó todo, cómo os dio por empezar a hacer música. Pues es que en realidad es eso, en plan es el hecho de que quería hacer música y ahora que estoy con ellos, la música que yo quiero hacer se ve influenciada totalmente por el estar agrupada con ellos, en plan lo que ellos aporta que yo traduzca las cosas de una manera. Si no fuesen ellos y fuese, yo qué sé, gente random, pues sería otro rollo, pero con ellos ahora mismo se traduce así y es como que ellos apoyan de alguna manera que yo siga creando. Entonces salen las cosas y ellos dicen, pues esto, y yo digo, pues esto, y entonces ahí sale la idea. Esa es la cosa. Eso está genial. Y bueno, tengo aquí una pregunta interesante para vosotros y es... ¿de dónde surgió el nombre Sunspoke? ¿Tiene algún significado en especial? Horrible, tío, la pregunta. No tiene ningún significado en especial. Es Sans, de un personaje que se llama Sans, del Undertale, y Poke, de Pokémon. Y fue mi primer username en el Pokémon GO. Yeah. Literal. Pero es que está guapo. Como Sí, sí, está interesante, está interesante. ¿Tienes algún legendario en el Pokémon GO? No, si no jugué. Literalmente no jugué, te lo juro. Me hice el username y dije, no me gusta, tío, tengo que caminar para jugar a este juego. Yo no quiero jugar a esto, tío, yo no quiero. A los gimnasios. Literal. Increíble. Tendrías que inventarte rollo el origen del nombre. En cada entrevista Sí, dices no una decir, cosa. Yo sí, yo eso te iba a decir. Pues sí, porque a estas hacen. horas tienes razón, tienes toda la razón. Total. La verdad que es un nombre que no me esperaba para nada que fuera ese su origen. Si siguieras jugando al Pokémon GO te agregaría. Y bueno, también me gustaría un poco que definierais los géneros musicales con los que os identificáis, que sé que quizás esto es un poco complejo para vosotros, Sí. pero bueno, contarme a ver con qué géneros os identificáis. Pues ahora estamos como hablando de que igual la manera que mejor se entiende lo que hacemos es el art rock, que fue un término que dijo el hermano de Andreu, y literal yo creo que tiene razón, en plan, es como que no te centras en nada, el elemento rock sigue estando ahí y yo creo que está ahí por el hecho de que la instrumentación que llevamos es clásica del rock. Si llevásemos un sitar y una flauta, pues igual sería art, ¿sabes? Pero yo creo que está guay y es una manera fácil de entender lo que hacemos, que es todo el rato queremos crear y queremos hacer arte y ya está, y punto, o sea, eso es lo que es y ya está. Y death metal también, un poco. Sí, a veces. Pero claro, dentro de eso hay de todo, dentro de eso hay pop, dentro de eso hay funk, hay música disco, yo qué sé, tío, en plan... Furry techno, tío. Furry techno. Tecno, Reggaetón. Ya que existe, RKT. como que se te Sí. cruzan los cables. efectivamente. La verdad que abarcáis un amplio abanico de géneros, pero todo dentro del art rock ese que comentáis. Y bueno, también, ya que os he preguntado por lo que componéis vosotros, también me gustaría preguntaros sobre qué música soléis escuchar, cuáles son vuestros grupos favoritos, si tenéis alguna canción Qué favorita. guay, qué buena, Ok. qué guay. Vale, va, 1 a 1. Bueno, Andreu, te toca por ahí. Tienes que empezar por ahí.
Es que decir grupo favorito es como que cada mes escucha cosas distintas, pero diría que actualmente Derby Motoreta estoy dando bastante fuerte y me mola, sí, en plan, me escucho de arriba abajo. Ole. Yo creo que mis all-time classics, System of a Down Ole. y Guitar Steel también. Estoy escuchando solo. Vaya. Pues yo creo que Cortex me flipa y yo qué sé, tío, en general, música de los 70, en general. Yo, pues, si tuviera que decir uno, hay uno que se llama Woman, que son, bueno, y Cindy Lee, que es el de la camiseta, que está muy bien. Y Leonard Cohen, me gusta mucho. Ole. Y John Cobra. Y John Cobra. La verdad que escucháis Muy variado. música bastante variada entre vosotros, Total, eso está genial. Total. Y bueno, hablando también de la música, me gustaría preguntaros cómo soléis componer, si tenéis un proceso que es más en el estudio o donde practiquéis, si componéis por vuestra cuenta. Me gustaría saber un poco cómo es el proceso en general de vuestras composiciones. Pues de momento hasta ahora, a no ser que cambie, traigo una idea y en el propio local pues decimos pues vamos a desarrollarla. Hay veces que la idea está más desarrollada, hay veces que menos y... O que fluye más o que fluye Sí, menos. o que fluye más o que fluye menos, total. Sí, o sea, sí que es verdad que hay ciertos temas que suelen ser temas más rítmicos que nos salen mucho más fácil de lo que nos pueden salir temas mucho más relajados, que nos hemos dado cuenta ahora componiendo para el próximo EP, que nos cuesta más sacar temas más relajados que temas más rítmicos, más upbeat, ¿sabes? No sé muy bien por qué será, supongo que es porque nuestro ritmo interno es más arriba que abajo, Acelerado. supongo, sí, diría. Vale, también me gustaría preguntaros si habéis encontrado inspiración en especial, bueno, sobre todo tú, Sofía, si cuando tienes alguna idea, si tienes inspiración en algún artista concreto o es así en general lo que te viene. Yo es que diría que la inspiración está en todas partes, en plan, literalmente en todo lo que te puedas imaginar o lo que puedas ver, porque sí que es verdad que pasa de que escuchas una canción y dices, hostia, qué guapo el recurso que han utilizado aquí o la movida que han hecho aquí, y dices, hostia, a mí me molaría hacer algo parecido. Es una manera muy fácil de componer, pero también es una manera muy fácil de componer, escribir una frase, y decir, hostia, qué concepto más guapo, y a partir de ahí desarrollar, o yo qué sé, ver una cosa, o ver una relación de dos personas, o de yo qué sé, y dices, hostia, qué guapo esto, quiero escribir sobre ello. O sea, en realidad todo lo que hay en el mundo, puedes sacar una canción de ello, yo creo. También me gustaría un poco preguntaros a cada uno de vosotros cómo fue vuestro principio en la música, cómo os dio por hacer música. Y bueno, luego me contáis, bueno, ya realmente me habéis contado ya cómo ha sido que os habéis unido, pero sí que me gustaría saber un poco cada uno de vosotros cómo empezasteis a sentir esa pasión por la música para llegar a tocar un instrumento. Hacemos en orden otra vez. Empieza tú, va. Pues yo, nada, yo creo que, a ver, yo escucho mucha música por mi cuenta y tal, y en mi círculo de amigos escucho mucha música. Y un poco eso, y que mi padre tocaba la guitarra también y tal, pues ha llevado a que aprenda yo a tocar también. Y al principio tocaba como el culo y tal, pero como mis amigos también tocaban, pues nos montamos una banda y al final, pues metiéndole empeño, pues banda, y 5 bandas y ya. Ahí acabé tocando, gracias a Tetuán Music Castellón. Representando. Formando bandas en Castellón, Total. muchas gracias. Y a mi profesor de música del Rivalta. Ole, eso se lo mandas, eso envíaselo. Y así, sí. Por mi padre y por gustos compartidos con mis amigos principalmente. Qué guay, qué bien. Pues yo qué sé, en plan, nací y mi padre ponía música y yo dije, guau, qué guapo. Y luego me apuntaron al conservatorio cuando tenía 6 años y ahí pues al final te nutres de un montón de cosas. Lo que pasa es que ahí de lo que me di cuenta es de que no quería esa música, quería otra. O sea, eso fue mi experiencia principal de decir, vale, yo no quiero estar encerrada en un sitio, o sea, para mí la música tiene que ser otra cosa porque sé que esto no es. Y luego fue cuando empecé a tocar la guitarra sola, que le dije a mi madre, mamá, quiero una guitarra, y me dijo, no. Y yo, vale. Le dije, papá, quiero una guitarra, y me dijo, sí. Y me la compró. Me fui a una tienda de segunda mano en Castellón, me pillé una guitarra eléctrica roñosa con las cuerdas, ¿cómo se dice la palabra? Oxidadas, literal, y yo tocaba con eso sin afinar la guitarra porque yo no sabía que se afinaban las guitarras. Y yo tocaba con las cuerdas desafinadas pero intentando buscar que sonase coherente. Así fue como empecé a tocar la guitarra y luego ya a partir de ahí pues cantas, tocas y dices, hostia, qué guay, qué bien, no sé qué, y así fue.
Y yo, bueno, a mí me viene de familia porque mi padre también es músico, es batería también. Y claro, desde que tengo uso de razón estoy ahí metido. Entonces, me viene de siempre. Cuando yo tenía 3 años y acababa de tocar mi padre, me sentaba en la batería. Y como con el tiempo pues he ido tocando y nada, y aquí estoy. Yo, la historia es más parecida a la Sofía, también fui a conservatorio de pequeño, pero luego me lo dejé y lo que me hizo coger el bajo fue lo típico de los colegas de ¡guau, estaría guapo montarse en grupo, no sé qué! Y uno tocara la guitarra, ¡ay, me compré una batería, no sé qué! Al final solo me compré el bajo. Y luego le pillé cariño y me puse a tocar, yo súper obsesivo, rollo, ¡guau, voy a tocar un montón de horas, rollo autismo, 4 horas así! Y tal. Básicamente autismo. Sí, básicamente ese es el resumen. Sí. No, resumen de Sanspok en general. Total, qué bueno. Vale, y un poco relacionado con esto... Bueno, no molesta. Le da ritmo a la entrevista. Sí. Que nos vamos, dime. Vale, la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta un poco sería también, cuando componéis, ¿viene primero la melodía o la letra o bien la parte instrumental? Depende del tema. Hay veces que viene primero la melodía, luego viene la guitarra, pero hay veces que es al revés y hay veces que es a la vez también. Estás tocando la guitarra y a la vez cantas y luego sale el siguiente acorde y... Depende de la canción. Vale, y la siguiente pregunta sería un poco sobre cómo esperáis que vuestro público reciba vuestras canciones. Sí. Espero que lo recibas. Tal cual. Preferiblemente con un blues así de... Hombre, sería la mejor experiencia. Si están fumados es mejor que si no. Yo creo. Setas o algo así. Sí, si están... Bueno, es que si están es complicado, ¿vale? O sea, hay que tener las cosas claras y tener un safe space en algún momento. Si quieres escuchar un concierto de Sanspok en estado, bien, pero ten un espacio seguro luego, por si acaso No, en se directo te no, va no, la viña. En directo, claro. O sea, es en disco o en directo, como lo tienen que recibir. Las Como dos sea, cosas. Como sea, vale. Del chill, tranquilos, Sí, contentos. sin esperar nada creo que es lo mejor, como puedes escuchar algo. O sea, sin esperar nada. Si esperas algo, igual te llevas un chasco. O sí. O, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Yo creo que lo mejor siempre es para escuchar algo nuevo, para ver algo nuevo, siempre es no esperar nada. Total. Disfrutón, hay que ir. Disfrutón, hay que ir disfrutón. Muy Sí. disfrutón, total. Total. Disfrutón. La verdad que sí, hay que disfrutar de la música y de todo lo que se haga en la vida. Y bueno, también hay otra pregunta que quería preguntar y era si habéis tenido que superar algún desafío en vuestra trayectoria como grupo. Aparcar. Sí, aparcar lo peor, desde luego. Pero yo creo que igual lo peor es como que no te tomen en serio. Es la cosa que más me da rabia y creo que es de las peores cosas que nos han pasado. Porque al final es como grupos jóvenes y encima siendo mujer, porque es la realidad, en plan... Menos mal que soy así como medio mujer, medio no. ¿Sabes? En plan que no parece tanto de primeras y como que no me llevo tantas hostias como se puede llevar, por ejemplo, un grupo de full mujeres, porque he hablado con muchas mujeres y me han contado muchas cosas y al final la realidad es que la misoginia está en todas partes. Entonces una de las peores cosas es esa y también por el hecho de ser joven, porque es como, no sé qué, y es como, tío, en plan, déjame en paz. Yo aquí vengo a hacer esto. Tú limítate a hacer tu trabajo, no opines y no hagas cosas que no tienes que hacer. Y punto, y para tu casa, tío. Y déjame en paz. Eso es lo peor que creo que tenemos que, y tendremos que, incluso aun siendo la mejor persona de la historia, incluso aun siendo Beyoncé, que es full artista, le van a decir, tía, es que este paso te salió mal. Es como, tío, dúchate. ¿Sabes? En plan, tío, no me digas nada. ¿Sabes? Eso es lo peor, las críticas que vienen de gente que no tiene ni puta idea de nada. Fin. También te aguantas bastantes sueldos de putísima mierda. Eso también es verdad. Buah, es terrorífico eso. Está muy Sobre mal. todo al principio, luego bueno, te siguen pagando una mierda, pero al menos te pagan. Pero al principio te tienes que aguantar muchos bolos Sin de duda. gratis y para compaginar todo y comprarte equipo es una movida. la verdad. Sí, total, es verdad. Pero bueno, hay que meterle ganas. Ojalá en el futuro todas estas cosas vayan a mejor, tanto para nuestra generación, tanto para las próximas. Sí. Esperemos que sea así. Aunque vaya mejor, tampoco te creas que es fácil, ¿eh?
Porque realmente hay muchas otras cosas que joder, están ahí todo el rato que son complicadas de llevar a cabo. O sea, no es... No sé. O sea, pues la gente gilipollas va a estar siempre. Sí. ¿Sabes? Gilipollas van a ver en todos lados y te van a tratar mal y tal. Pero... Joder, que hacer esto no es nada fácil. No. Es un compromiso, Sí. es estar un grupo de personas de acuerdo en algo y ir en una misma dirección. Es verdad, es verdad. O sea, un desafío, si preguntas por desafíos, es un desafío diario, yo creo. Pues total, El tener que estar como motivado, tío, en plan, estar motivado porque podrías decir, joder, no estoy cobrando una mierda, me estoy comiendo los mocos y no estoy haciendo nada y podrías deprimirte, pero no, la cosa es decir, no, vale, sí, en plan, es parte del proceso, ¿sabes? Hay que seguir haciéndolo hasta que se llegue a algo o no, pero por lo menos estés contento con lo que estás haciendo, ¿sabes? Que es así. Y que no es hacerlo por el dinero, Pero que nos paguen, tío, ¿qué coño? pero que no, claro, en plan, de gratis hay un aguante. Poquillo. Hay un aguante. Sí, además muchas veces cuando algo es gratis realmente implica que estás hasta perdiendo dinero. Vale, eso es la norma, literalmente. Básicamente. Y bueno, un poco después de preguntar esto, me gustaría preguntar un poco sobre vuestra canción favorita, pero vuestra canción favorita de vuestro grupo, es decir, de las que habéis compuesto o que interpretáis en directo, ¿cuál es vuestra canción favorita? Buah, tío. Yo qué sé. Yo creo que Bliss o Flowers. ¡Ole! O sea, sí. El Andreu. Yo creo que la Udine, que no salió aún. Buah, sí, sí. Udine de temazo Ya. y supongo que Polisivina también me mola bastante de tocar. Sí. Yo qué sé, tío. Udime y... Pobre Cucaracha está guapa también. Me gusta. Yo es que las primeras, como no estuve en la primera Fase fase primer del arco. grupo, de las primeras que sacaste, yo creo que Polistivina es de las que más me mola. Ole. Y de las nuevas que sí que he podido componer yo algo, yo creo que Udime, que está muy guay. Es que está muy guapa. Total. Y luego, también en la parte audiovisual, ¿tenéis algún videoclip favorito? El de Cucaracha. El Andreu potando en el baño del bar Las Vegas es espectacular. Es espectacular. El peor como el que peor hicimos, uy. Pero el más divertido yo creo, el A más... ver, yo estaba pensando, en plan, podía haberme hecho el chupito de casalla con agua. Nadie se había dado cuenta. Es verdad, O es sea, verdad, te lo dijiste o de sea, casalla, de verdad. Fue real, fue real. Fue real. Yo me lo tuve que ver 20 veces, me estaba aprendiendo las canciones, me la vi como 12 veces. Y la escena del Ferran con los chavales, niños, con los chavales en la calle, buenísima, tío. Espectacular. Está muy gracioso ese videoclip, la verdad. Es el Cuando entramos al súper, tío. Y cuando entramos al super también. Sí. También espectacular, total. Pues, Y cuando estoy en el césped, tío, que hay un momento que vengo corriendo, Sí. que lo utilizaron ¿para qué lo utilizaron? Sí, para eso Watch Out. Eso. Hostia, esa escena que Cine. luego se junta con la tuya, que estás ahí también corriendo. Cine, básicamente. Cine, Ese es cine. esto es cinema. esto es film. Ya van. Y si tuvierais que hacer una colaboración con algún otro artista, ya sea muy conocido o no, ¿con quién sería? Con el alfa. Con el alfa de una. Hostia. No sé. Yo qué sé. Buah, con Nicky Jam, Nicky Jam. el Alfa. Directamente. Yo no, diría, tío, bueno, en plan, en serio, King Lizard. hostia, Por King decir, Leon, vamos y a ver qué pasa. Nos fumamos un porro todos y a ver qué sale, porque seguro que sale algo guapo, yo creo. Buah, yo ni puta idea, en verdad. Colaboración. Yo creo que con Tyler, de Creator. ¡Hostia! O sea, si hay que apuntar alto, Tyler de Ese estaría Creator. guapo, tío. Como Ya My ves. Bloody Valentine, una movida así, todo. Sí, También, Sonores, ya que estamos todo tal cual. Apuntando Total. altísimo, pero. Total. Pues ojalá surja alguna de estas colaboraciones que habéis dicho, yo lo deseo. Algún día. Y si no, al menos fantasear siempre está bien. Sí, total, digo. Seguro que estamos como a 4 llamadas de teléfono Sí, sí. de hacer una colaboración con ellos. Efectivamente. Literal. Pues podría ser. Estoy esperando, de hecho, la llamada. Sí. No lo había dicho, pero está ahí. Estamos a 2 de Pedro Sánchez y a otras 2 más de King Lizard. Colaboración con Pedro Sánchez. Colaboración con Pedro Sánchez. Ay, que se cuenta tal cual. La verdad que estaría guay ver a Pedro Sánchez haciendo una canción con Sanspok. ¿En la cucaracha? La cucaracha es de Nos hacía tiene falta cucaracha. hoy, literal, Sí. nos hacía falta. Que En se este hubiese momento Pedro venido. Sánchez juega de Invitado estaba. Y bueno, también me gustaría preguntaros
sobre cómo sentís en el escenario, cómo sentís la conexión con el público. Para hacer eso, primero tienes que desbloquear el dispositivo. Esa es la Esa respuesta a la es pregunta. la respuesta. Pero real, para hacer eso tienes que desbloquear el dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes que estar relajado. Sí. Porque si no, horrible. Porque si no estás relajado es, gente. Si estás relajado es, gente. Serás tú, mi cabeza es una puta Todo el nube rato. de ruido. Yo me rayo si está, o sea, con la gente, si estoy bien, vibra buena. Veo buena transmisión de energías. Si estoy mal, vibra mala. Me siento, ¿cómo se dice la palabra? Amenazada por el público. Siento que me van a tirar cuchillos. Esa es la ansiedad. Pero si estoy chill, flores. ¿Sabes? Esa es la dicotomía, yo creo. Así es como yo me siento. Yo disocio bastante, la verdad. De esa vez, no me llames. No. Es que justo en Salzburg como utilizamos, y es que eso en las otras bandas no lo usamos nunca, pero utilizamos los Líneas. in-ears estos, que escuchas directamente lo que tocas por línea. Y entonces como que estás más, yo estoy más como... ¿Relajado o menos? Sí, más relajado, vas... en plan, puedes estar más centrado en lo que estás tocando más que estoy en un concierto. Estás un poco en tu mundo, ¿sabes? Vaya. Está chido. Interesante respuesta. ¿Recomendarías entonces los in-ear? Sí. Pues a ver, no es la misma experiencia, pero sí que te salen mejor las cosas porque estás escuchándolo todo mucho mejor. Claro, si lo que buscas es como clean, Claro. lineal. Si buscas pasártelo bien, pues Claro, pásatelo no bien. es lo mismo de escuchar a la peña y escuchar ahí todo el ruido, Sí, pero, a ver, sí. pero está guay, está... Sí. También te puedes poner en un oído un in-ear y en Y otro... el otro no. Pues sí, también, es verdad. Y bueno, también me gustaría preguntaros, hablando de escenarios, de público, ¿hay algún escenario en concreto que os queráis subir? ¿Alguno que queráis visitar en vuestra trayectoria musical? El del abismo, tío. El papabismo, el pap papabismo. WhatsApp, tío. El del Pau WhatsApp, sí. De Castellón. Un escenario. Me da igual. Cualquier sitio está guapo. Montar como si fuese un Woodstock, pero en Angelita. Eso es lo que yo quiero hacer. O sea, tocar en la montaña, en el suelo, en donde está la hierba, al pie de la gente. Yo creo que esto estaría guapo. Yo por poner, a mí me molaría tocar pues en el Canela o en el Primavera o algo de esto y no, Claro. no es tanto el festival de gratis. Que Eso está es bien, verdad, ¿no? eso Sí, es sí, verdad. es puntazo. Eso es verdad. Pero sí, algo así. Cualquier Yo cosa. no tengo ninguno, no se me ocurre. Donde sea, tío, donde nos llamen. Ya van. Ya van. En la colla de... En la hamburguesería. El ahí. Para que no nos paguen la regleta que compramos. Total. Fatídico, wow. Esto va a salir, no nos van a llamar. Es una fase de todos los grupos de tocar en hamburgueserías. Sí, ¿no? O sea, no creo que nos llamen, ya vino el segurata. Pero y aunque nos llamasen, no se lo cogeríamos. Bueno, ojalá os llamen de algún sitio, pero... Que no sea ese. Toda mala publicidad, esto lo cortas. Tu pero- madre. Esto blipea el nombre. No se quede el pi. No lo pongas, por si acaso, Vale. Y bueno, hablando también de escenarios que queríais subir, también me gustaría preguntaros vuestro cartel de festival ideal en el que Sanspok esté incluido. Hostia. El canela. Juan Canela, sí es la hostia. Pero ¿con qué grupos os gustaría Hay que veros? decir grupos, ¿no? Entiendo. Con Pony Bravo, fijo. Pony Bravo, vale. Pony Bravo está muy Pony bien. Bravo, fijo. Ujú. El Rufus, ¿no? Rufus... Ese y- Rufus Tefari y el Faray, Esos están muy guays. esos están guays. Qué serio. Hostia. Con- Es que como nos gustan viejunos... Claro, los grupos, los están todos nuevos no- muertos. Lo que hay, Sí. yo están todos muertos. o sea, Bueno, aunque estén muertos, Led decirlo. Zeppelin, Pink Floyd. ¿Sabes que ya que estamos, ¿sabes? Vaya, A ver, con los chivatos también molaría. ¿no? Los chivatos, Hostia, los chivatos. Y es que haría un festi de lo nacional. Eso estaría las nuevas muy bandas, guay, yo qué sé, eh. La Plata, Prison, Finales. Eso estaría Todo Castellón, guapo. todas las bandas de Castellón. Ya ves. Estaría muy guay. Sí. Ujú. Ojalá coincidáis en algún momento con alguno de estos grupos en algún festival. Obviamente con Pink Floyd o Led Zeppelin es más complicado, ¿no? Pero Habría que hacer Todo un es poco de posible, todo es brujería. posible. claro, hoy en día por ejemplo, con ABBA, con los avatares que hay en Londres, quién sabe, lo mismo, Ya van. lo mismo tocáis con los avatares de Pink Floyd. Eso estaría guapo, yo solo compro, Con John Lennon, tío, ahí 3D, Yo solo tío. compro, tío. Y bueno,
hemos hablado un poco de pasado y presente, ahora me gustaría hablar un poco de vuestro futuro. ¿Tenéis pensado lanzar nueva música pronto? ¿Qué idea tenéis para dentro de los próximos meses? Pues ahora vamos a sacar posiblemente a finales de verano un EP que se llama Has cometido el mismo error que yo, con 3 temas. Y para este verano el plan es grabar Queremos Marihuana y componer. Y empezar como a decir, vale, vamos a agrupar los temas en álbumes y en conceptos y así pues ir subiendo cosas. Hacer cosas, ese es el plan. Tirar para adelante. Ya van. Yo tomo por culo. Si lo que nos gusta es hacer música, ya está. Ya van. Es así. Y que nos paguen, que nos paguen. La quita. En modo goblin. Pues a tope con ello, espero que podáis grabar ahí los temas y que queden genial. Y bueno, también me gustaría preguntaros sobre cómo esperáis que evolucione vuestra trayectoria musical. Espero acabar en un bar de Gris Total. que nos paguen viernes y sábado 80 euros. Total. Eso es muy poco. Claro. Ah. Ese es el Estar punto, ¿no? empleados en una fábrica Claro. y eso. ¿Eso Eso es yo plan? creo que eso sería un buen El sueño Bonito, americano. no llegar a fin de mes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo suyo es eso, no llegar a fin de mes y Sí. tocar con Morirte. batería electrónica también es una de las cosas que yo tengo en mente. Sí. Trabajar en McDonald's con 60 años. Sí. Eso es, sí. Sí. Y Buah. esperemos que se cumpla, ¿no? Crucemos los Sí, dedos. sí. Aquí solo hay ambición. Sí. Sí. De relax. No, pero en realidad no lo sé, la verdad. Yo qué sé. Hacer cosas y que le llegue a la gente. Ese es el plan, ¿sabes? Y eso al final depende más de la gente que de nosotros, así que nosotros vamos a seguir haciendo cosas. Ya van. Yeah. Hombre, sí que hemos hablado alguna vez de que esto molaría hacerlo de una forma de vivir, de alguna forma. Sí, ¿no? sí, eso definitivamente. Que nos diese para vivir. Sí, sí. Oye, ¿qué cojones? Para comer, mínimo, tío. O sea, ya no te digo tener una bici eléctrica. O sea, te digo tener Bueno, a huevos ver. camperos. O sea, ¿sabes? O sea, de relax. ¿Vale? Yo con eso me conformo. Si es más, bienvenido sea. Pero con eso, contenta. Vale, y para finalizar un poco, me gustaría preguntaros si tenéis ganas del concierto de esta noche, ¿qué esperáis de él? No, imaginan, ¿no? No, de hecho nos vamos. Nos vamos ahora. Nos vamos para Castellón ya, hemos hecho la entrevista, que es lo único que nos interesaba y nada. Y ya está. Nos vamos, ya. Y hemos pagado el parquímetro para ahora. O sea, Claro. se nos acaba ya. Ya está, ya está. El Eso chollómetro se acabó. Sí. está. Se ha acabado. El chollómetro se acabó. Es que lástima. Que Que sí tenemos. Espero que sí, claro. Claro, sí que tenemos Sí. ganas, va a Hay estar ganas. guay. Va a estar guay, seguro. Además, joder, tocar en Valencia y encima con grupos que además son diferentes, somos muy diferentes entre sí los 3 que tocamos y está guapo, tío, porque es como unir varias vibras de Valencia y eso da pie a conversaciones y a contactos y eso siempre está bien. Así que... ¿Queréis aportar alguna cosa más a la entrevista? Tomar setas. Con conocimiento. Devuélvenos el dinero de los vasos de la sala tal, por favor, Tony. Tal cual. Tal cual. Que no nos lo devolviste. No, Nos dijiste que estaba cerrada la No barra. tengo algo que decir. Hace como 2 años me dejé una boina en el... El Japan, en la en la Japan. sala Japan. Sí. Si alguien ha visto esa boina, por favor, que La nos echo de avise. menos. Sí. Yo también he perdido una D-Box, creo que en el Bicos, así que sí. la Yo vendo un encontráis. skate a piezas, por si alguien lo quiere. Sí. Pues ya sabéis, gente que nos estáis viendo, si tenéis algo para ellos, escribid en los comentarios y se lo damos. Ole, ole, muy bien. Vale, ¡Hasta luego! chao. Venga, Os vamos a venga. enseñar un trozo, un adelanto de nuestro nuevo EP que saldrá a finales de verano.